Bien, que Dios les bendiga. Queremos a esta hora poder saludar a todos nuestros hermanos y amigos que también nos están viendo y que verán este video. Y por supuesto a nuestros hermanos de nuestra Iglesia Bíblica Gracia Sublime. Un saludo cariñoso para cada uno de ellos de parte de mi familia. Y esperar que en este día, este sermón que vamos a compartir, pueda llegar hasta su vida, hasta su corazón, y en realidad no provocar un cambio temporal o un cambio ahora y mañana volver a lo mismo, sino que pueda hacernos reflexionar a poder vivir para el Señor como Él quiere, en realidad. Quiero compartir hoy día un tema muy importante. Hemos terminado de estar compartiendo las 5 solas que Él ha querido compartir para que podamos entender un poco cómo parte la iglesia, y lo estuvimos haciendo en varios domingos. Y hoy quiero llevarlos a reflexionar que cómo como iglesia nosotros esperamos la venida del Señor. O cómo esperar su segunda venida, que en realidad lo que nos dice la Escritura. Y quiero llevarlos al texto bíblico para poder compartir con ustedes. Así que le voy a pedir que en su Biblia ahí pueda ver el texto bíblico que vamos a estar ocupando en este día. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 18, y dice así. Versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, os amado, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensible en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en toda su epístola, hablándonos en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales lo indocto e inconstante tuercen, como también las otras escrituras, o parte de la otra escritura, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Quiero invitarles a orar algunos minutos. Señor, queremos en esta hora que por medio de tu gracia y misericordia, esa que nos ha sido dada, derramada, tú puedas ayudarme a predicar, Señor, tu palabra, y poder hacernos meditar y reflexionar, Señor, cómo como iglesia esperamos, Señor, el retorno de tu segunda venida, Señor. Oro para que tú muevas nuestros corazones, pero no a algo momentáneo, sino, Señor, a vivir como tú nos mandas, Señor. Gracias, Señor, tu bendición sea en el nombre de Jesús, nuestro amado y eterno Salvador. Amén. Bien, como dije, hoy quiero compartir con ustedes este texto de Segunda de Pedro, y hablar un poquitito cómo esperamos o cómo esperar la segunda venida de Cristo. Y hoy quiero comenzar, podríamos decir, de una forma diferente. Y antes de usar la introducción, que quiero llevarla a nuestra meditación, mostrarle un poquitito que esta carta de Segunda de Pedro, que es una carta que en realidad cuando hablamos de ella podríamos compararla con la carta del apóstol Pablo a Timoteo en su despedida,
al igual que esta carta de Pedro, que tienen mucho en común del llamado que hace Pedro y también el llamado que hace Pablo a Timoteo, o una exhortación en contra de la apostasía y en contra de los falsos maestros que se levantarían en la iglesia del Señor. Pero hoy yo voy a hablar cómo esperar la segunda venida del Señor. Y antes de poder comenzar, de poder ir desglosando el texto bíblico, los pasajes bíblicos, mire, en estos versículos que nosotros hemos leído, para que usted pueda un poco comprender y lo que vamos a ir compartiendo y en lo que yo me voy a quedar hoy, Pedro nos habla, primero nos habla cómo será, o Pedro nos habla de la venida del Señor y del juicio, cómo será, es lo primero que Pedro nos habla, o sea, cómo será la venida del Señor, que lo vamos a analizar en el versículo 10, y cómo será el juicio venidero, ¿ya? Eso es lo primero que nos habla, el primer punto que aparece en el verso 10. Luego Pedro, verso 11 y 12, Pedro usa la venida del Señor y el juicio venidero, la venida del Señor y el juicio venidero para estimularnos a vivir una vida piadosa, que es en lo que yo me voy a enfocar hoy un poquitito más, podríamos decirlo fuertemente. Ahora también Pedro nos anima también en el verso 13 para recordar que nuestra próxima vida tendrá lugar en una tierra nueva y en un cielo nuevo. También en el versículo 13 al 16, y esto es importante, en lo cual también me gustaría luego poder enfatizar, es que Pedro nos habla que la tardanza de la venida del Señor, referente a un texto que es muy mal interpretado también, Pedro nos hace hincapié de que la tardanza de la venida del Señor es para salvación, ¿ya? No es para decir que Él no ha cumplido sus promesas, sino que es una muestra de su amor y misericordia. Y Pedro es bien claro en decir que la tardanza de la venida del Señor es para salvación, ¿ya? Para que no sea mal interpretado. Este texto muchas veces se malinterpreta. Cristo no ha venido porque no ha cumplido su promesa. No, el tiempo que se nos ha señalado y que está decretado por el Señor de la segunda venida ocurrirá. Y el Señor ha sido misericordioso y su amor ha sido grande, pero es para salvación. Eso es lo que enfatiza también en el versículo 13 al 16. También Pedro nos exhorta a estar alerta para no ser arrastrado, que es lo que comenzaba diciendo, de vientos de doctrina, falsas enseñanzas, que podrían llevarnos a una consecuencia, a alejarnos del Señor y a caer de nuestra firmeza. Por supuesto, esa es la consecuencia al poder, si no estamos alertas, si no estamos atentos a las enseñanzas del Señor. Y por último, ya en los últimos versos, Él nos habla de crecer en gracia y en conocimiento del Señor. O sea, si pudiéramos en estos seis puntos, ahí podemos enfatizar verdaderamente lo que Pedro nos enseña en este versículo del 10 al 18, ¿ya? Pero yo hoy quiero enfatizarme y partir con el punto número 1, que creo que es importante poder mencionarlo, y luego el 2, y luego, como dije, va a ser un poco diferente este sermón, poder terminar con la introducción del texto. Lo primero que Pedro nos habla en el versículo 10, y él nos habla de la venida del Señor y del juicio venidero. Y esto es algo que yo quiero que lo entendamos a la luz de la palabra del Señor. No bajo cosas que nosotros podamos haber aprendido o que se nos han enseñado, ¿ya? No basadas en quizás en tradiciones o cosas que han ido por el tiempo o la iglesia ha ido creyendo. Yo quiero llevarlos al texto bíblico y quiero que leamos el verso 10 donde él dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. O sea, aquí Pedro nos está diciendo que el día del Señor, o sea, el regreso de Cristo en su segunda venida, será algo sorpresivo, ¿ya? Ahora, cuando decimos sorpresivo es porque esto puede ocurrir en cualquier momento, ¿ya?
En cualquier instante Cristo puede regresar. Cuando hablamos de teología, hay ciertos puntos teológicos, bíblicos, referentes a lo que es la segunda venida de Cristo. Algunos hablando que Cristo volverá antes de la tribulación, otros en medio y otros al final. Pero lo que Pedro es claro en decirnos, y es lo que la iglesia debe esperar referente al texto bíblico, es que Cristo regresará por segunda vez. Son las palabras que él le dice, en este caso al apóstol, a los apóstoles, cuando él está allí y los lleva después de su resurrección, y él dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Pero los ángeles que aparecen allí le dicen, ¿por qué estáis triste? Este Cristo mismo que lo habéis visto ir es el mismo que lo veréis volver. Y Pedro es claro en decirnos esto, que cuando Cristo regrese, o el día del Señor, o la venida del Señor, o cuando Él regrese, será con un juicio venidero. Ocurrirán hechos como lo que dice él aquí, pero el día del Señor vendrá como un ladrón, algo que ocurrirá en cualquier momento. Y en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. O sea, ¿qué está diciendo Pedro? Que cuando Cristo regrese habrá como lo dice él, un estruendo espantoso y los cielos desaparecerán. Eso es lo que está diciendo él cuando Cristo regrese. Los elementos serán destruidos por el fuego. Todos los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Y este pasaje que Pedro ocupa como él nos habla acerca del juicio venidero, de la venida del Señor, aquí se nos presenta una idea del Antiguo Testamento y es importante que nosotros podamos entender también esto. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento tenían claro de que el juicio de Dios vendría, Y el mismo Isaías, que era un profeta mesiánico, quien anunció la venida de Cristo a morir en la cruz del Calvario, su primera venida, él es quien profetiza 700 años antes de la primera venida, antes de que Cristo viniera a la tierra. Isaías profetiza este juicio que ocurriría cuando Cristo regrese. Me gustaría que lo leyéramos en Isaías 13, 10, 13. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz. Y mire lo que dice, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y mire lo que agrega, el por qué ocurrirá esto. ¿Por qué la tierra será consumida y por qué la tierra será quemada? Ahora, es imposible que Dios nos dé un cielo nuevo y una tierra nueva si esta no es destruida, si esta no es quemada. Yo quiero ser claro, y estoy leyendo el texto bíblico, cómo Pedro nos habla que Cristo regresará. ¿Cómo será el regreso de Cristo? Y será con un estruendo, donde los cielos desaparecerán con un estruendo, y vuelvo arriba, y los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que en ellos hay será quemada. Eso es lo que dice Pedro. Y Isaías dice, por lo cual las estrellas de los cielos luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y mira, dice, y castigaré al mundo por su maldad. O sea, el juicio que vendrá y caerá, está diciendo Isaías, será porque en la maldad y el pecado, y los impíos por su iniquidad. O sea, por eso castigaré al mundo por su maldad, y los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, abatiré la altivez de lo fuerte, y haré más precioso que el oro fino al varón. O sea, ahí está hablando que los hombres escasearán, que muchos, eso es lo que haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Orfir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová, o en la indignación del Señor de los ejércitos, en el día de ardor de su ira. Imagínense, y si vamos a otros profetas, Malaquías y los profetas menores, hay muchos profetas menores que también anuncian el día del Señor que ocurrirá de esta manera. Yo estoy usando el texto bíblico, o sea, cuando Cristo regrese, los cielos, vuelvo a decir, desaparecerán con un estruendo. Los elementos serán destruidos de la tierra con todo lo que ello hay. Eso es lo que está diciendo Pedro. Ahora,
El segundo punto, Pedro nos dice, y él usa esa venida del Señor sabiendo que el Señor vendrá y que hay un juicio venidero. Pedro está diciendo, ahora que hemos entendido que Él en cualquier momento puede regresar, porque yo quiero que entendamos que cuando los discípulos anunciaron el regreso de Cristo, ellos lo hicieron con firmeza, con certeza, lo hicieron con convicción. Jamás dudaron en hablar del retorno de Cristo, Pedro y Pablo, y muchos otros más. Ahora, Pedro usa esa venida del Señor y Pedro nos exhorta, entendiendo que Cristo regresará en cualquier momento y que el juicio venidero también está cerca. Pedro lo usa aquí en esta carta para estimularnos a vivir una vida piadosa. Ese es el punto que hoy quiero en algunos minutos poder enfatizar. Y él dice, versículo 11 y 12, puesto que estas cosas han de ser deshechas. Y eso es lo que tenemos que entender. Esto se va a acabar, esto se va a terminar. Puesto que esto va a ser, o estas cosas van a ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? Y lo dice, mira, en santa y piadosa manera de vivir. O sea, sabiendo lo que va a ocurrir, que Cristo va a regresar, esto va a ser destruido. O sea, no tenemos parte en esta tierra porque esto se destruirá. ¿Cómo no debéis andar en santa, piadosa y manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos, nuevamente repite, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Aquí hay un llamado que Pedro nos hace mientras Cristo regresa, esperando ese juicio venidero que destruirá la tierra. Él nos hace un llamado a reflejar la cruz de Cristo, a reflejar la luz de Cristo, el carácter de Cristo. Alguien lo explica de esta manera y dice, y es ciertamente que nosotros jamás seremos como Cristo fue, jamás podremos representar a Cristo o podremos ser iguales a Cristo mientras estemos en la tierra, ser como Cristo fue, o reflejar lo que Cristo reflejó. Pero él ponía este ejemplo y ponía el sol y la luna y decía, el sol es Cristo, la luna somos nosotros, pero cuando esa luna está limpia, limpia, ¿sí? Es correcta la palabra, y el sol da, esa luna puede reflejar la luz de Cristo. Y eso es lo que Cristo quiere, es la única forma de que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo, es recibiendo la luz de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debemos lucir o cómo debe lucir el carácter de Dios en nosotros? ¿Cómo debe reflejarse la luz del Cristo en nosotros? ¿Cómo podemos mostrar a Cristo en nuestra vida a los demás? Mientras Cristo regresa, mientras Cristo viene y recordando y sabiendo que esto será destruido y que esto se acabará. Ese es el llamado y que hoy quiero que nosotros podamos entender. ¿Cómo esperamos como iglesia el retorno de Cristo? ¿Cómo esperamos la venida de Cristo? Ahora, la mejor manera de ver cómo luce el carácter de Dios en nuestra vida mientras esperamos y aguardamos el retorno de Cristo. Ahora, la mejor manera, como dije, es verlo a través de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo reflejar a Cristo en este lado del cielo, en este lado, a este otro lado de la eternidad, siendo una raza caída? Y creo que las palabras de Cristo y creo que la Escritura es quien nos puede llevar a decirnos cómo reflejar el carácter de Cristo. Y yo creo que podamos ir a lo que Jesús enseñó o a lo que Cristo enseña en el Sermón del Monte, cuando Él se para en aquella montaña y comienza a decir primero, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí Cristo está diciendo felices, contentos. Y se está refiriendo a aquellos que están en bancarrota espiritualmente, que no tienen ningún mérito, por supuesto, no solamente para la salvación, sino aquellos que ni siquiera pueden ser dignos de tomar una posición, y escúchalo bien, que alguien le pueda dar dentro de una iglesia, porque no lo merezco.
Personas que ni siquiera se sienten dignas de estar en un púlpito predicando el Evangelio. Eso es lo que está diciendo este texto. Felices, bienaventurados los que son pobres en espíritu. Los que en ellos no hayan ningún mérito, ni siquiera para poder ocupar un lugar eclesiástico o un lugar dentro de la iglesia. Y ni siquiera para predicar el Evangelio de Cristo. Eso refleja el carácter de Cristo. Luego dice el verso 4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. La gente que tiene una vida piadosa es la gente que llora por sus pecados. Es la gente que cuando, o son los creyentes o las personas o los creyentes que cuando van delante del Señor y comienzan a confesar sus pecados, lloran delante de Él. Y eso dice el texto, porque ellos recibirán consolación. No solo los que confiesan su pecado, sino aquellos que lloran por haber, aleluya, fallado delante de Dios, por haber pecado delante de Él. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que lloramos por nuestros pecados delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Ahora alguien podría decir, como lo dice un pastor, yo nunca he llorado por mis pecados. Aquí el texto dice, bienaventurados son los que lloran. Luego añade el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí está haciendo un llamado, y quiero detenerme, bienaventurados los humildes de corazón. Creyentes, hermanos, que no hablen de sus logros, que no hablen de su vida, de las grandezas que tienen en su vida, y que no busquen a nadie para que lo haga por ellos, sino que otros los alaben, otros los levanten, humildes de corazón. Que eso nos falta mucho, porque como iglesia no hemos dedicado todo este tiempo a vanagloriarnos de nuestros logros dentro de la iglesia, como líderes, como pastores, hablar de nuestros logros, cómo hemos crecido, cómo hemos avanzado, cómo la iglesia tiene grandes templos, o cómo este hombre es usado, cómo Dios me usa, cómo predico la palabra, cómo hago esto y esto otro. Pero que te alabe el extraño, como dice la Escritura, hombres humildes, bienaventurados los mansos, los humildes. Cristo, quien se despojó allí con los discípulos de su manto, mostrándonos que Él dejó su trono de gloria y vino y no tuvo, aleluya, no pensó o podríamos decir no se detuvo a poder lavar los pies de los discípulos, sino a servirles. Y así lo hizo por nosotros. No, como dice el texto de Filipenses, no se aferró al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, lo que dice el texto, sino que vino y dio su vida, humildes de corazón. Basta de hablar de nuestros logros, hablemos del logro de Cristo. Basta de hablar de lo que nosotros podemos hacer, hablemos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y si alguien habla de ti por allá, gloria a Dios por eso. Pero que eso no nos engrandezca o eso no nos haga sentir mejor. Hoy hay gente que en los púlpitos solo pasa hablando de lo que hace o de los logros que ha tenido o de lo que Él realiza. Y Cristo está detrás de una cortina, como lo dije en un sermón, esperando allí, detrás de una cortina. Qué tremendo esto. Humildes de corazón, personas que sean fáciles de perdonar y que pasen las faltas de otro, las pasen por alto. Personas que no sean fáciles, personas que sean fáciles para perdonar a los demás. Es así como luce la humildad. Fáciles para pedir perdón y fáciles para perdonar. Así luce la humildad. Esa es la humildad.
Y ese es el llamado de Pedro en estas cosas, sabiendo que estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo lo debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Es cierto que no podemos ser justos como Cristo, pero el versículo 6 de Mateo 5 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si hablamos de este solo pasaje, podríamos hablar mucho rato. ¿Cuánto han perdido el hambre por Cristo? ¿Cuánto han perdido ese deseo, ese anhelo? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. No podemos ser justos como Cristo, pero hay creyentes que quieren actuar justamente. Gente que tiene hambre y sed de Dios. El verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gente que sabe ser misericordiosa con los demás, sentir el dolor de otro, dolerse cuando otros pecan, porque saben la misericordia que han recibido. Bienaventurados los misericordiosos. Cristo, Dios, nos dio a Cristo para poder ser presentados justos delante del Padre. Y Cristo llevó mi dolor, llevó y cargó mi pecado y murió por mí en la cruz. Misericordiosos. Luego añade: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Anhelar vivir en santidad, anhelar vivir para Dios. Por eso la pregunta es: ¿cómo esperamos hoy el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo? ¿Cómo la esperamos? Bienaventurados los pacificadores, aquellos que se alegran cuando hay reconciliación, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquellos que se gozan, que se alegran cuando se produce aquella reconciliación, especialmente entre Dios y el hombre por medio de Cristo, pero la reconciliación entre los hermanos, cuando nos perdonamos unos a otros. Bienaventurados los que se gozan cuando alguien hable de ti. Dice el versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que se gozan, felices los que se gozan cuando hablan de ti, por causa de Cristo, por causa del evangelio, no por otras cosas. Es por eso que Pedro, y que es el llamado, por lo cual, segunda de Pedro 3:14, oh amados. Él sigue diciendo en el 14: estando en espera de estas cosas. ¿De qué cosa? Del retorno de Cristo, la segunda venida de Cristo, que vendrá y los cielos serán estremecidos y las cosas serán quemadas, deshechas. Estando en espera de estas cosas, procura con diligencia, mira, ser hallado sin manchas, irreprensible y en paz. Así debe estar la iglesia. Muchos que hemos entendido, comprendido la salvación que nos ha sido dada por gracia. Y muchos creen que la salvación es por gracia y puedo vivir de la forma que yo quiero. No, Pedro nos está exhortando severamente a que debemos estar sin manchas, esperando el retorno de Cristo, irreprensible, que nadie tenga nada que decir de ti. Y en paz con Dios, en paz con, aleluya, con Dios por medio de Cristo. Ese es como debe estar la iglesia, o los que esperamos el retorno de Cristo. Y mira lo que dice Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado para todos los hombres, enseñándonos, en otras palabras, capacitándonos, que renunciemos a la impiedad. Esa gracia que se me ha manifestado a mí, el Señor aquí Pedro nos exhorta, no es, en realidad es Pedro, pero aquí es el Espíritu Santo el que nos está llamando. Y nos dice que nos enseña, nos capacita para renunciar a la impiedad, mira, a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo sobria, una vida sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la forma y la manera de esperar a Cristo? En una vida sobria, justa y piadosamente, sin mancha, irreprensible, en paz.
Estas son las palabras en segunda de Pedro, sin mancha, irreprensible, en paz. Pedro dice, por medio del Espíritu Santo. Y Tito, hablando a través de Pablo, y hablando el mismo Cristo, también por estas palabras el Espíritu Santo dice, sobria, justa y piadosamente. Esa es la forma de vivir. Has sido salvo por medio de la gracia y hoy vives una vida pecadora, hoy vives una vida sin disciplina en tu vida. Entonces quiero decirte que no has alcanzado la salvación, no has sido parte de la iglesia de Cristo, no eres parte. Pero si tú estás viviendo esta vida, vuelvo a decir, no llegaremos a ser o a tener el carácter de Cristo, pero Pedro nos llama entendiendo que Cristo regresará, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, mira, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. He estado predicando las 5 solas, entendiendo que solo por fe, solo por gracia, a través de Cristo hemos obtenido la salvación. Pero este es el llamado de Pedro hoy, a vivir una vida piadosa en santidad. Y a través de esta bienaventuranza que te he mostrado, esa es la forma como la iglesia espera a Cristo, llorando por sus pecados, siendo misericordioso, limpiándose cada día más para esperar el retorno de Cristo. Con humildad, viviendo para el Señor. Jesús dijo, imitadme a mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Mire lo que dice Tito 11, seguimos 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de vieja. Y mira lo que dice. Ejercítate, entrénate, ensáyate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Pablo dice, el ejercicio sirve o aprovecha solo para esta vida terrenal. Pero la piedad aprovecha y tiene una promesa aquí en esta vida presente y en la vida venidera. O sea, el ejercitarse en la piedad, vivir en santidad, aleluya, no solo tiene promesas para esta vida, sino para la vida venidera. Sé que el tiempo ha transcurrido, ya estoy para terminar. Pero como dije, quiero terminar este sermón con la introducción. Y como lo mencioné en medio del sermón, este llamado, ¿cómo esperamos la segunda venida del Señor? Como dije, los apóstoles la anunciaron con certidumbre, con firmeza. Pero quiero decir que la iglesia se ha entretenido tanto en este mundo que muchos no están pensando en su retorno. Y otros quisieran que se retrasara para poder vivir su vida. Queremos que el Señor altere sus planes para yo darle lugar a mis planes. Ahora, si el Señor prestara atención a nuestros deseos o a los deseos de nuestro corazón, nunca vendría, porque cada generación, porque hay personas que desean el retraso de Cristo para sus razones o porque tienen sus proyectos. Entonces, si Cristo esperara, nunca regresaría. Pero cuando vemos el Nuevo Testamento, debiéramos levantarnos todos los días pensando que hoy pudiera ser el regreso de Cristo. Que hoy pudiera ser el día cuando lleguemos a ver a nuestro Señor cara a cara, tal como Él es. No puede ser que Dios se moleste en revelarnos su plan futuro y que nuestra respuesta sea, gracias Señor, pero realmente no me interesa. ¿Sabes que este es un tema muy importante? ¿Cómo esperamos al Señor? 1 de cada 30 versos en el Nuevo Testamento hace referencia a la segunda venida. Más de un cuarto de la Biblia es profecía predictiva y aproximadamente un tercio de esa profecía predictiva que está anunciando aún no se ha cumplido. Entonces necesitamos escudriñar aquellas cosas que Dios ha revelado del futuro. Pero también necesitamos escudriñar para saber cómo estar en espera. Hemos pasado un año muy difícil, pero Dios nos hace un llamado a poder reflexionar en este año cómo esperamos el retorno de Cristo, cómo esperamos su venida.
¿Cómo estamos? Y quiero volver a repetir las palabras de Pedro para terminar. Por lo cual, amado, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallado en él sin mancha, irreprensible, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, mira, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, de las cuales los indoctos y inconstantes tuercen, como también la otra parte de la escritura podría agregar, o la escritura para su propia perdición. Así que nosotros, amados, sabiendo de antemano que se levantarán falsas doctrinas, falsas enseñanzas, sabiendo de antemano que Cristo regresará y que vendrá un juicio sobre esta tierra, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que se haya arrastrado por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No sé cómo tú esperas o cómo estamos en espera de esa segunda venida. Pero como dije, nos hemos entretenido tanto en este mundo que no queremos que el Señor venga, porque queremos primero cumplir nuestros sueños. Primero queremos cumplir nuestros proyectos. Y quisiéramos que se retrasara la venida del Señor. Quisiéramos que el Señor retrasase sus planes para verlo de nosotros realizado. Pero como lo dijo Pedro, quiero volver a repetir y exhortarte a que vivamos una vida piadosa, santa, estando en espera de estas cosas, sabiendo que Él volverá. ¿Cómo lo estás esperando? No quiero que este sermón cambie tu vida por un minuto, ni por unos días, ni por una semana, ni que tengas un cambio ahora y que luego volvamos a lo mismo, sino que reflexionemos y que vivamos como el Señor quiere, entendiendo que hemos sido alcanzados por su gracia, entendiendo que hemos sido alcanzados por su misericordia, y que reflejemos el carácter de Cristo, que es lo que necesita esta sociedad, es lo que necesita este mundo en el que vivimos hoy. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Quiero invitarte a orar en esta hora. Padre, quiero agradecerte, Señor, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Y pedir, Señor, que nos ayudes, entendiendo, Señor, Padre mío de la gloria, que nuestro mayor enemigo, Señor, está dentro de nosotros y en nuestro propio corazón. Es como lo dice Santiago, Señor, y que podamos reflejar, Señor, tu carácter. Señor, necesitamos tener hambre y sed de justicia. Necesitamos, Señor, llorar por nuestros pecados, Señor. Señor, si nos lográramos entender que lo que vivimos hoy, Señor, está permitido, Señor, por ti, y son, Señor, juicios que caen, castigos, disciplina, pero muchas veces no lo entendemos de esa manera y culpamos al mundo, pero muchas veces es tu iglesia, somos nosotros los que estamos siendo, Señor, Padre mío, disciplinados por ti. Sé que cada cosa que vivimos en nuestra vida es para crecer. Y sé que también, Señor, mucha de ella no es prueba, sino que es disciplina de parte tuya, porque al hijo que tú amas lo reprende y lo castigas. Ayúdanos para estar, Señor, viviendo y reflejando tu carácter y mostrando a través de nuestra vida, Señor, quién tú eres, Señor. Padre, perdona nuestros pecados. Perdona los pecados, Señor, de tu iglesia. Y, Señor, permítenos en esta hora que tu palabra, Señor, Padre mío, pueda ser vida en nuestros corazones, para la gloria de tu nombre y por Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Amén y amén.